Vamos a continuar con una mesa redonda en la que voy a tener también la suerte de estar moderando, con lo cual voy a llamar, por favor, a las personas que me van a acompañar en este coloquio. Por favor, que suban a acompañarme Daniel Morales, director de Sostenibilidad de Orange y Fundación Orange, Carmen Aparicio, del Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de COE, Carmen García, presidenta de la Fundación Tomillo y consejera de Telefónica, Carlos Rosón, presidente de Jóvenes e Inclusión, y Gemma Gallardo, directora general de Provivienda. Con todos ellos vamos a tener tiempo para conversar en una mesa que hemos llamado la Mesa Institucional, en la que vamos a abordar los retos sociales y las prioridades empresariales de la ESG. Pues sí, tomando asiento donde prefiráis, donde más os guste. Habíamos preparado una zona empresas y una zona más de entidades, pero no hay problema. Vamos a jugar al juego de las sillas esta mañana. Lo que es que puede que yo sí que me confunda con a quién tengo en cada una de las sillas, y sí que os voy a agradecer que brevemente me digáis cada uno quiénes sois, para que todo el mundo también nos pueda ubicar. Empezamos por aquí. Pues yo soy Carmen García Andrés. No sé si tenemos... Voy a repartirlos yo directamente. Vamos a tener que compartir. De eso se trata, al fin y al cabo, en el día a día. Tenemos que aprender a compartir y a gestionar los recursos de forma eficiente. Tenemos 2 micros, 5 personas. Lo vamos a hacer bien. Bueno, buenos días. Yo soy Carmen García Andrés, presidenta de la Fundación Telefónica. De la Fundación Tomillo, perdón. Pues te confundes tú, imagínate yo, Carmen. Muchas gracias y bienvenida. Pues por aquí estamos las Cármenes. Soy Carmen Aparicio, soy responsable de sostenibilidad del Departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de COE, y también estoy dentro de la Fundación, así que la alianza de empresas, asociaciones, estamos ahí. Bueno, pues Fundación Tomillo y COE a mi derecha, y aquí a la izquierda comenzamos. Hola, yo soy Gemma, soy la directora general de la Asociación Provivienda. Provivienda, perfecto. Gemma, buenos días. Buenos días, yo soy Daniel Morales, el director de Sostenibilidad de Orange y también director de la Fundación Orange. Perfecto. Buenos días, yo soy Carlos Rosón y soy el presidente de Jóvenes e Inclusión. Bueno, pues bienvenidos a los 5. Muchísimas gracias por haber encontrado tiempo para compartirlo con nosotros también esta mañana. Yo voy a empezar lanzando preguntas a cada uno de vosotros, pero sí que me gustaría abrir la conversación para que en cualquier momento que queráis intervenir os sintáis libres de hacerlo. Voy a empezar con Carmen, ¿vale? Con mis Cármenes, pero en este caso con Carmen de COE, para que nos comentes, por favor, cuáles son los desafíos y las oportunidades que consideras que enfrentan a las empresas de España actualmente en relación con los ASG. Pues bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que tienen ahora mismo las empresas es todo el tema de la regulación que está viniendo en materia de sostenibilidad. Hace apenas 7 años teníamos alguna regulación que venía poco a poco desde Europa, teníamos en España, y en los últimos 5 años hemos visto lo que han denominado el tsunami regulatorio. Entonces, las empresas están trabajando contra el reloj para adaptarse a todas estas regulaciones y, claro, todo eso implica muchos recursos, mucho personal. Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos es todo este tsunami regulatorio que está viniendo en todas las materias, tanto ambiental, que, bueno, seguro que se va a comentar a lo largo de la mañana, que está siendo muy ambicioso, como en aspectos sociales y de gobernanza. Entonces, oportunidades que... Bueno, otro de los desafíos que veo, y esto ya es desde COE, España es un país de pymes. Sabemos que España es un país que tenemos un 98% del tejido empresarial es pyme. Entonces, las grandes empresas están preparadas, tienen esa fortaleza de poder invertir esos recursos en hacer toda esta transformación. Las pymes están yendo como a otra velocidad, otras no, o sea, está claro, o sea, siempre hay de todo, pero bueno. Entonces, tenemos que trabajar mucho porque podamos estar al mismo nivel, que todas las pymes y el tejido empresarial español pueda estar al nivel de poder implementar toda esta sostenibilidad y hacer esta transformación económica que tanto queremos para tener toda una sociedad más sostenible. Entonces, las oportunidades que aquí encontramos, trabajar e invertir en inversión sostenible y responsable. O sea, es importantísima la financiación, importantísima la innovación, como hemos estado escuchando antes en el diálogo. Entonces, bueno, fundamentalmente es inversión, innovación y todo el tema de tecnología para poder ir... Para que la legislación, ese tsunami, no nos atropelle. Exacto. Perfecto, pues muchas gracias por esa visión, Carmen. Me voy a pasar aquí a mi izquierda y le voy a preguntar
a Daniel Morales. Ya que tenemos aquí una empresa como Orange y la Fundación Orange, ¿cuáles son las principales iniciativas en sostenibilidad que habéis afrontado, por ejemplo? Pues las principales iniciativas están relacionadas, como no pueden ser de otra manera, primero con la lucha contra el cambio climático. Somos una empresa muy potente a nivel de inversiones, con más de 50.000 antenas en todo el mundo, más de 10.000 aquí en España, y con muchísimas inversiones relacionadas también con el consumo energético, con lo cual la eficiencia energética y el ahorro relacionado con el consumo es fundamental, ¿no? Y el segundo de los grandes pilares está relacionado con la inclusión digital. La inclusión digital, como bien ha dicho la representante de la Comisión Europea y también se ha mencionado en la mesa anterior, ¿no?, forma parte de esta transformación que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo siempre digo que nos ha tocado estar en un momento de la historia donde todo está cambiando de manera muy rápida y donde hay nuevos paradigmas para sobrevivir y para desarrollarse y crecer, ¿no? Recientemente hemos publicado un estudio del desarrollo de las telecomunicaciones en los últimos 25 años en España, que refleja que todavía existen muchas brechas digitales. Fundamentalmente existen brechas relacionadas con la edad, también con la territorialidad, ¿no?, rural, urbana, pero la más grande es la brecha relacionada con el ámbito social o económico, ¿no? Las personas con menos recursos tienen menos capacidad de acceder a contenidos digitales, menos capacidad de tener infraestructuras digitales a su disposición, y si no tenemos conocimientos digitales, probablemente tengamos muchísimas más dificultades para encontrar un empleo digno y de calidad, ¿no? Por lo tanto, nuestro foco como empresa, y también apoyado o amplificado por la Fundación, es la inclusión digital y el respeto por un trabajo digno en esta nueva era que nos ha tocado vivir. Daniel, inevitablemente, después de escucharte, pensamos en los jóvenes, en esa brecha digital de la que estás hablando y en el acceso a los dispositivos, y me voy a pasar a plantearle esta cuestión a Carlos Rosón, presidente de Jóvenes e Inclusión. Es cierto que nos pilla el tsunami a los que estamos ya dentro del mercado laboral, pero también los jóvenes se enfrentan a muchos desafíos, sobre todo si no tienen los accesos a toda la tecnología que requeriríamos para estar al día. ¿Cuáles son pues los principales retos o cómo estáis afrontando esta dificultad con los más jóvenes en riesgo de exclusión social? Bueno, yo diría que el principal reto desde hace ya mucho tiempo es la ruptura con la reproducción generacional de la pobreza. La Unión Europea dice que el 80% de los niños, niñas y jóvenes que hoy están en riesgo de exclusión van a continuar estando en riesgo de exclusión en la edad adulta. Con lo que necesitamos generar muchos programas de impacto, muchas propuestas de impacto para esa ruptura. En primer lugar, en el ámbito de la familia, ningún niño, ninguna niña elige la familia en la que nace y, sin embargo, ese nacimiento está determinando lo que es su futuro. Y intentamos que cualquier trabajo con un joven no se aísle del trabajo en su sistema familiar. Esa situación familiar está influyendo de manera determinante en los resultados académicos, en el ámbito educativo. Tenemos un problema en el ámbito educativo. España creo que es el segundo estado europeo en abandono escolar temprano, con un 14%, la media europea está en torno, creo recordar, a un 9,5%, y eso de la población en general. Si hacemos un análisis, que lo hemos hecho en las entidades de jóvenes e inclusión, respecto a la situación académica de los jóvenes, el 90% de los jóvenes con los que trabajamos que tienen 16 años no tiene la ESO. Wow. Y por lo tanto esto se convierte en una emergencia y es necesario abordarlo porque esa situación genera después un acceso precario al mercado laboral. Y si tenemos un acceso precario al mercado laboral, se limitan otros accesos, otros derechos, como puede ser el de la vivienda, por ejemplo. Y luego, hace una semana estaba además con los compañeros de Columbares en Granada hablando de los delitos de odio e infradenuncia. Nosotros lo que estamos detectando es un aumento de la estigmatización de los jóvenes, que llegan incluso a sufrir una doble, triple o cuádruple estigmatización, por ser joven en riesgo de exclusión, por formar parte del sistema de protección, por ser mujer
por pertenecer al colectivo LGTB, por ser inmigrante. Eso lleva a un ciclo que denominamos el ciclo de la exclusión y a lo relevante que es poner en marcha iniciativas que rompan esa situación. Pues vamos a conocer alguna iniciativa. Por ejemplo, por parte de Fundación Tomillo, tenemos aquí a la presidenta. ¿Cómo pueden las entidades, y en este caso cómo lo hace Fundación Tomillo, contribuir a mejorar la educación de esos jóvenes en riesgo de exclusión? Bueno, pues nosotros tratamos, además de tener una visión más macro, como ha expuesto Carlos, que es lo que hay, ¿no? Tratamos luego de diseñar programas que atiendan a la necesidad de cada uno de los individuos, de cada uno de los jóvenes. Y esencialmente trabajamos en tres patas, digamos, de un taburete. Una primera que tiene que ver con el autoconocimiento, con la aceptación, con la capacidad de soñar. Si tú no has nacido, no has tenido la suerte azarosa de nacer en un entorno socioeconómico estable, es muy difícil que tengas sueños. Muchas veces no tienes referentes ni tan siquiera para soñar. Entonces, esa es una primera pata. La segunda pata tiene que ver con el contexto en el que los jóvenes viven, con el otro, con el entorno, con el medio ambiente, con la ciudad. Y la tercera, por último, es la capacidad y el desarrollo de competencias para un empleo, para una profesión de calidad. Y ahí es donde trabajamos mano a mano con las empresas en el diseño de lo que yo llamo carreras profesionales, porque parece que una carrera profesional solo la tiene un licenciado o un graduado, pero cualquier persona que empieza a trabajar en cualquier ámbito del sector industrial, empresarial, de servicios, tiene toda una carrera por delante. Y eso es lo que tratamos de trabajar. ¿Cuál es el punto de entrada más bajo por el que puedes entrar y a partir de ahí tener esa mentalidad de crecimiento y de desarrollo profesional, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo cosas pues desde con Orange, trabajar desde Orange Labs, desarrollo de competencias digitales, que no solo son para tecnólogos. Hoy en día lo digital está en todas partes. Tú no puedes ser un buen camarero y no manejar lo digital, no puedes ser un electricista y no manejar lo digital. Es decir, cada día lo digital está en transversal. Trabajamos con L'Oréal en temas de belleza y en digital, cómo se aprende a maquillar en digital, cómo se aprende a conocer la piel y el cuerpo de una persona en digital. Trabajamos con Telefónica, por supuesto, también en muchos temas. Tratamos de diseñar proyectos de empleabilidad que permitan entrar por la base de una carrera profesional. Ese es un poco porque al final lo que nos damos cuenta es que lo que es importante, y esto lo dejo quizá para otra segunda ronda, pero es importante la colaboración. Ni las empresas tienen la capacidad de llegar donde llegamos las ONGs, ni las ONGs tenemos la capacidad de generar el empleo y de generar el tejido social que tienen las empresas. Y este yo creo que es el gran punto, ¿no? O sea que... Sin duda, Carmen, coincido, y de hecho es el tema principal sobre el que tenemos que conversar esta mañana, pero sí que es cierto que queremos también aprovechar para conocer algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha, que pueden ser inspiradoras para la gente que nos está escuchando, para alguna empresa que quiera adoptarlas, y en este caso nos falta escuchar a Gemma y que nos hable desde Provivienda. ¿Cuál es el impacto de las iniciativas que estáis llevando a cabo en la calidad de vida de las personas y, por supuesto, en la inclusión social de las comunidades que son más desfavorecidas? Antes de contar un poco los impactos que tiene, yo creo que la vivienda, y lo ha nombrado Carlos cuando hablaba de los jóvenes, la vivienda es uno de los grandes retos sociales que tenemos por delante, ¿no? Porque en todo lo que estáis comentando, en la brecha digital que comentaba Daniel, en los sueños que comentaba Carmen, ¿no? o en los estudios, en la vivienda, tener una vivienda y disponer de una vivienda es un elemento esencial, fundamental, que es el que nos va a permitir y garantizar tener acceso a otros derechos, entre ellos el derecho a estar conectados digitalmente, ¿no?
En los últimos datos que saca el Instituto Nacional de Estadística es alarmante ver cómo los jóvenes, cómo ha aumentado el número de jóvenes que están sin hogar, ¿no? O cómo está aumentando el número de personas mayores también que están entrando en el sistema de sinhogarismo. Esto lo digo porque muchos de los elementos que se nombran en esta mesa para estas personas que están en situación de exclusión o para este grupo de población que está en una situación de exclusión o de vulnerabilidad económica y social, la vivienda es un factor de exclusión número uno, con lo cual el principal reto o uno de los grandes retos que vamos a tener que afrontar, y en eso a grandes problemas, colaboraciones multisectoriales, va a ser uno de los retos del futuro que tengamos. En Provivienda, yo soy una apasionada del trabajo en intervención en vivienda, como el señor que hablaba en la mesa de antes es apasionado de la tecnología, porque cuando trabajas en vivienda tienes la posibilidad de trabajar, como trabajas un elemento que es transversal a mucha problemática social, tienes la posibilidad de trabajar con muchas situaciones de problemáticas sociales. Y porque además cuando trabajas en el acceso de las personas que no tienen vivienda o que viven en una situación de vulnerabilidad residencial, de precariedad residencial, es muy llamativo ver lo rápido que el tener una vivienda en la que se sienten seguros, en los que saben que hay estabilidad, que hay intimidad, que te garantiza una serie de derechos, que sientes que tienes pertenencia en algún sitio, que eso es identidad y sentido de pertenencia a un barrio, a una comunidad de vecinos, ¿no? Cómo las situaciones mejoran notablemente. Entonces, algunos de los impactos más importantes, esto está dicho por las propias personas con las que trabajamos, porque una de las cuestiones que creo que es importante y que creo que el tercer sector en general en los últimos años estamos poniendo mucho foco en esto, es en hacer evaluaciones que midan el impacto social que tienen nuestras iniciativas y nuestros proyectos y que lo midan además también con evidencias. Hicimos una evaluación de uno de los proyectos de Provivienda que tenemos más capilaridad en el territorio y los resultados que nos da esta evaluación, que va a ser una evaluación sostenida en el tiempo, que mide el retorno social y el impacto social, retorno social y económico y el impacto social, dicho por las propias personas, lo que mejora claramente es su seguridad, mejora la alimentación, mejora las relaciones familiares, mejora el rendimiento escolar de los jóvenes y de las chicas jóvenes que también están, mejora los hábitos alimenticios, hacen deporte, mejora la capacidad que tienen para reivindicar derechos y para pedir prestaciones, mejora el acceso a las prestaciones, mejora su estabilidad emocional, porque efectivamente la vivienda es un elemento fundamental en la vida de cada uno de nosotras y nosotras, ¿no? Sin duda, Gemma. Al final, fíjense qué detalles tan básicos son los que estamos hablando, de la capacidad de soñar, del acceso a la tecnología, una educación, una vivienda. Es lo mínimo para que la sociedad se equilibre y todo el mundo tengamos oportunidades similares, si no las mismas, por lo menos un acceso. Pero sí que voy a pasar ahora, teniendo a un lado de mí, a la izquierda y a la derecha, representación empresarial, os voy a preguntar, tanto a Carmen como a Daniel, ¿cuáles son las principales dificultades que afrontáis las empresas cuando vais a implantar pues, medidas sostenibles dentro de vuestras compañías? Y, sobre todo, si es útil uniros o generar esas alianzas con el tercer sector para superarlas. Vale, pues empiezo yo. Una la ha mencionado Carmen al principio, ¿no? Yo creo que este entorno regulatorio, iba a decir nuevo, no es nuevo, pero sí muy cambiante últimamente, es el principal escollo que muchísimas empresas, no las más grandes, pero sí a medida que vas bajando en el número de empleados, en el volumen de ingresos o de negocio de las compañías, se van enfrentando, ¿no? Hay mucho desconocimiento en el ámbito de la mediana y la pequeña empresa sobre cuál es este entorno regulatorio, y hay organizaciones como COE, CEPIME, organizaciones de autónomos y otras grandes empresas que utilizamos pequeños proveedores. Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra cadena de suministro para trabajar con ellos, ¿no? El segundo de los puntos, que yo creo que es un problema y además una buena oportunidad, sería el que las empresas vean realmente que en el entorno del ámbito social y medioambiental existe también negocio. Existe un negocio, y que en el ámbito técnico
pues se engloba dentro de la doble materialidad financiera y económica y social, y que ese negocio hay que trabajarlo de la misma manera que se trabaja el desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sacado una tarifa social, fuimos la primera empresa en Europa que sacó una tarifa específicamente para las personas que tienen el ingreso mínimo vital, y hay negocio detrás de eso. Hay negocio porque al final somos empresas que queremos ganar dinero, pero a la vez hay un trabajo con entidades sociales para que eso llegue al mayor número de personas en situación vulnerable, ¿no? Y para mí esos serían los dos principales retos y oportunidades, y un tercero está relacionado con el liderazgo. Las organizaciones y las empresas no van a funcionar bien desde un punto de vista social y medioambiental si sus líderes, las personas que las dirigen, y ahí también la COE está haciendo un trabajo enorme y su fundación, no se lo creen. Si no creen que en el mundo no podemos avanzar si no es desde una perspectiva social, económica y medioambiental de manera conjunta, entonces esa empresa no será competitiva y no podrá probablemente destacar en el futuro, ¿no? Para mí es clave. ¿Está en el ADN de los empresarios? Pues está en el ADN y creo que no me queda nada más por decir después de lo que acabas de añadir. Me había quedado, digo, bueno, pues digo lo de los líderes, pero nada, ya me has... No, es verdad, o sea, las empresas toda esa idea de el beneficio lo siguen teniendo, pero ahora ya no es, el único objetivo ya no solo es el beneficio, sino es el impacto que generan. Entonces, sí que está en el ADN, sí que es verdad que desde las empresas, bueno, yo estoy también en la Comisión de Responsabilidad Social, yo lo que veo es que todas están haciendo unos retos muy ambiciosos las alianzas son fundamentales y creo que todas ellas tienen un trabajo muy bueno de cara a toda la sociedad. Desde Fundación COE, por ejemplo, tenemos varias alianzas, o sea, trabajamos sobre todo en alianzas, y uno de nuestros proyectos líderes que gusta mucho es uno de CEOs por la diversidad, y están ahora mismo casi 90 CEOs de las grandes empresas del IBEX 35 trabajando por todo el tema de la implementación de diversidad, igualdad e inclusión en sus empresas. Son los CEOs mismos los que vienen a trabajar con nosotros. O sea, que la responsabilidad, como has comentado, está en ellos y se lo creen y está ahí. Claro, que al final lo ideal es que sea por convicción y no por obligación. Exacto. Yo recupero lo del tsunami legislativo del inicio. Si realmente en las empresas se interioriza como algo que nace de forma natural, por convicción, pues... Y ahora es convicción. Igual al principio se podía pensar y demás, pero yo, por todas las empresas que trabajamos en COE, que al final son 250 las que están asociadas, pero tenemos casi 4.000 asociaciones que tienen sus empresas. O sea, que al final llegamos a las empresas, están convencidas. Y el problema es el desafío fundamental, es que el tejido empresarial es pyme y hay que avanzar con nuestro tejido empresarial, pero vamos, llegamos sin duda. Pues gracias, Carmen. Hay un punto positivo en el aspecto regulatorio, que como es obligatorio implementar determinadas medidas, el líder y el directivo, por supuesto, las desarrolla, pero luego pregunta, bueno, ya que lo tengo que montar, ya que me tengo que gastar un dinero en una auditoría, una verificación, ¿qué partido le puedo sacar también a esto, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a surgir iniciativas sobre ese entorno regulatorio que van más allá, ¿no? Sí, quizá fuese difícil poner esos temas sobre la mesa si no fuese a través de una regulación, por complicado que haga la implantación en algunas pequeñas y medianas, como decías al inicio. Carmen, vamos a hablar del tema que proponías como inicial. Realmente, ¿cuál es el reto más importante que tenéis por delante para trabajar junto a grandes compañías y afrontar desafíos sociales en materia de ASG? Pues yo creo que uno de los retos más relevantes es aprender a conversar mejor, a sentarnos y a darnos el tiempo unos a otros para escucharnos, para ver la otra posición, ver la otra mirada, ver la reflexión que desde el sector social se hace, ver... Ayer estaba en un evento de una empresa muy grande del IBEX sobre voluntariado y hablando con el responsable, con el director de sostenibilidad,
me decía, no, Carmen, tenemos que sentarnos porque es que tenemos que cambiar esto y tal. Y yo, sí, pero reserva un día, no reserves 2 horas, reserva un día por lo menos, que podamos realmente pensar qué es lo que está impidiendo que los jóvenes se muevan desde Madrid a Extremadura, a Murcia, a donde hay un proyecto enorme de descarbonización que va a necesitar un montón de mano de obra durante 3 años. ¿Cuáles son los stoppers o los elementos que están impidiendo esa movilidad laboral de jóvenes que en cualquier otro país de nuestro entorno se moverían por un buen trabajo? ¿Cuál es la necesidad de vivienda que hay alrededor de esa movilidad geográfica para el empleo? Todo eso requiere tiempo de reflexión y respeto. Es decir, requiere que... yo a veces me harto un poco en el mundo empresarial, y me perdonen los que están con el gorro empresarial aquí, de que nos hablen de la profesionalización del tercer sector. Bueno, el tercer sector llevamos profesionalizados muchísimos años. Yo me he encontrado a profesionales más profesionales que muchas empresas en muchos casos. Quiero decir que respeto mutuo, escucha, que conocemos el patio, sabemos lo que hay y yo creo que darnos tiempo. Los mejores proyectos en colaboración que hemos hecho desde Fundación Tomillo, y llevamos muchos años con trabajo con las empresas, han sido aquellos que se han cocido más despacio. A lo mejor hemos estado 3, 4, 5 meses reuniéndonos, diseñando, viendo cuáles son los elementos, qué nuevos partners hay que meter en la alianza, y eso al final funciona. Y ahora, después de eso, pues hay proyectos que ahora leía una noticia que venía en el ABCD, un proyecto con L'Oréal que lleva 16 años. Y, o sea, realmente darnos el tiempo para pensar juntos me parece que es uno de los grandes retos. Qué difícil encontrar tiempo. Esta mañana hemos conseguido aquí unas horas para que todos conversemos, pero sobre todo encontrar tiempo de calidad en el que nos escuchemos, que no estemos esperando con la respuesta ya pensada de lo que vamos a decir. ¿Te escuchamos, Gemma? Vale, yo retomando lo que dice Carmen, ¿no?, de tiempo y de cocer lentamente la propuesta. Yo creo que hay que dar un salto en la colaboración entre empresas y organizaciones del tercer sector. Creo que si el objetivo es abordar retos sociales, aunque está claro que no acabar con él, pero abordar un reto social, que puede ser los jóvenes, que pueden ser las personas mayores, bueno, que puede ser la propia comunidad donde esté la empresa y donde tenga el interés que tenga la empresa, que es legítimo que las empresas tengan intereses diferentes a la hora de elegir cuál va a ser el problema social por el que se quieren comprometer, ¿no?, y alinear a sus trabajadores y trabajadoras. Yo creo que ahí hay que dar un salto en hacer alianzas que realmente sean colaborativas, que sean multisectoriales, porque los problemas complejos requieren de intervenciones complejas, donde normalmente están llamados a intervenir más de un actor y más de un sector. Y establecer objetivos claros, establecer una gobernanza basada en la colaboración, objetivos claros que se puedan medir, que trabajemos colaboradamente hacia un objetivo que tenga un impacto social concreto. Creo que es mucho, no sé si habéis oído hablar de las misiones de la Unión Europea, este nuevo forma que también lo defiende Mariana Mazzucato. Eso es interesante. Yo no digo que vayamos a algo tan ambicioso, pero de ahí se extraen enseñanzas y aprendizajes que pueden ser muy trasladables a nuevas formas de colaboración entre entidades del tercer sector y empresas en objetivos comunes y en misiones comunes sociales que tienen un beneficio claro y directo, y antes Daniel hacía referencia también al negocio, ¿no?, a la reputacional, de retener talento, de mostrar una empresa que tiene un valor, que aporta un valor añadido social, que creo que son elementos muy interesantes para enfocar la nueva forma de relacionarnos las entidades. Y luego Carmen hablaba, ¿no?,
nosotros también somos pymes, las entidades del tercer sector también somos pequeñas empresas, o sea, tenemos una presencia muy importante ya como sector económico, ¿no? Es un 1,45, si no lo recuerdo más, del Producto Interior Bruto, tenemos un peso dentro de los asalariados, o sea, también somos empresas que aportamos unos servicios y un trabajo, como decía Carmen, que tiene mucho valor añadido y muy profesionalizado. Y creo que también las empresas a veces cuando buscan esto, en la parte de proveedores también deben pensar en nosotros, no solo como estas organizaciones que busco cuando quiero hacer un proyecto social, sino también a estas organizaciones que busco cuando quiero buscar un proveedor que me preste unos servicios con un valor social añadido que ellos aportan por su conocimiento y por su saber hacer, ¿no? Y su profesionalidad. Y creo que eso también es otro elemento que a veces no se nos visualiza ahí por parte de las empresas. Nosotros tenemos un proyecto en Provienda ahora que estamos intentando mover estas alianzas multisectoriales que os estoy comentando y ya tenemos compromisos de diferentes sectores, pero nos cuesta traer a la empresa privada a este proyecto multisectorial que tenemos como un colaborador más que el proyecto tenga un impacto social enganchando también a las empresas. Entonces, creo que esta parte de visión, de salto de visión, también es interesante. Quizá coincide con la visión que estaba aportando Carmen hace un segundo de esa visión de entidades sociales profesionalizadas completamente desde hace muchísimos años. No sé si hay alguna dificultad más que te venga a la cabeza o muchísimas, alguna que quieras compartir. El problema de hablar después de gente con tanta experiencia como Carmen y Gemma es y ahora qué añado, ¿no? Pero yo tengo más preguntas, ¿eh? No, yo, a ver, la pregunta yo creo que estaba fijada en las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder aportar aquí toda la experiencia que tenemos las entidades de jóvenes e inclusión en grandes corporaciones, pero es que tenemos muy poquita. El 99,8% de las empresas que contratan chavales, hablando solo de inserción laboral, no es que sean pymes, es que son microempresas. Y por lo tanto la ESG, digamos, no está muy presente tampoco en su discurso. ¿Cómo decirlo? Oficialmente, luego efectivamente hay prácticas de ESG, ¿no? Pero sí que trabajamos con medianas, con grandes empresas y, hombre, yo creo que a priori, ¿no?, de lo que han dicho Carmen y Gemma, creo que el foco ahora mismo dentro de la ESG está puesta en la A, no está tanto puesta en la S, en lo social. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo esto no es una competición entre lo ambiental y lo social, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que las empresas visualicen la importancia de lo social. No sé dónde leía que en las conversaciones en Twitter o en X sobre ASG el 66% era de cambio climático y contaminación y solo un 12% de lo social, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí aquí hay un reto, ¿no?, por afrontar. Y enlazado con esto, claro, enlaza con lo que muy bien decía Carmen sobre la conversación. A mí me gusta mucho la palabra conversación, porque tenemos que ver como sector cómo somos capaces de atraer a las empresas, no solo a lo social, sino a este tipo de proyectos de impacto, ¿no?, que son proyectos de impacto que, por supuesto, no concibo ninguno que no supere el logo propio, ¿no?, y que no genere ya no alianzas dentro del sector, sino también con las empresas, con la administración pública, porque tenemos que pensar que en el ámbito social es competente la administración pública y, por lo tanto, es un actor que tenemos sí o sí que tener presentes, o las universidades, por ejemplo, para la medición del impacto, ¿no? Y luego nosotros solemos ser muy críticos, ¿no?, como sector. El barómetro de Edelman del año pasado, no sé si el barómetro de Edelman mide la confianza en 30 países, 30.000 personas, había un ámbito tradicional reservado a nuestro sector, que era el ámbito de la confiabilidad, éramos las organizaciones en las que más se confiaba, y en el año 2022 estamos, digamos, perdiendo espacio y nos lo está ocupando la empresa, ¿no?, lo que tiene que llevarnos también a hacer una reflexión que va muy en la línea de lo que decía Gemma. Esto que voy a decir no suele ser muy popular en los ámbitos del sector, pero que como organizaciones, que somos pymes, que tenemos proveedores, que gestionamos recursos humanos, tenemos que ser muy coherentes, ¿no? No podemos estar exigiendo determinadas políticas de recursos humanos si nosotros no somos muy coherentes con ellas.
Y sobre todo entiendo que como organizaciones tenemos que tener también nuestra AGS, más allá del cumplimiento de nuestra misión. Nuestra misión ya es nuestra misión, ¿no? Entonces son ese reto de confianza, ¿no? De generar la confianza necesaria. En las empresas hay como las 3C, ¿no? Lo hago por compulsión, porque me obliga la ley, lo hago por conveniencia, porque a corto, medio plazo me resulta rentable, y luego la última C, que es la convicción, ¿no? Entonces, para mí cualquiera de las tres está muy bien, cualquiera de las tres es un punto de partida, pero el reto que tenemos como tercer sector es el de poder acompañar hacia la convicción, ¿no? Que es donde efectivamente podemos lograr proyectos de impacto. Quizá la divulgación de esas colaboraciones o de esas alianzas efectivas que se produzcan entre el tercer sector y las empresas ayude a priorizar pues cuáles son los principales objetivos de ASG. Sin duda, y este foro es un ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que la puesta en el aire, ¿no? La divulgación, el que la gente vea que es posible conversar, que es posible entenderse, que es posible avanzar, me parece que es esencial, porque al final, como dice una poeta americana, confía que de una conversación puede cambiar el mundo. O sea, que realmente visibilizar esas conversaciones me parece relevante. Pues tenemos tiempo para conversar, lo vamos a tener en un café y un descanso que vamos a ofrecer a todo el mundo a continuación, pero sí que me gustaría cerrar esta conversación con una última intervención por parte de cada uno de los participantes. Al fin y al cabo, queremos saber cuál es vuestra visión del impacto que estas alianzas aportan a la sociedad y a la sociedad más vulnerable. Vamos a empezar contigo, Gemma. ¿Qué valor aporta esa alianza entre empresas y tercer sector? Yo creo que, lo he comentado antes, ¿no? Creo que en la combinación de la empresa que genera riqueza, empleo, que hace movimiento económico y que genera crecimiento, el aporte social y la capacidad que tenemos para impactar en comunidades concretas, en problemas concretos, de la mano una de las otras, nosotros aportando el gran conocimiento que tenemos sobre esos retos sociales o esos problemas sociales sobre los que quiere abordar la empresa, y como sociedad que tenemos también, por supuesto. Creo que en esa combinación está la esencia de poder sacar adelante un proyecto muy interesante, ¿no? Creo que es necesario, además, que tengamos en cuenta que es necesario trabajar juntos y juntas todos los sectores todos los sectores económicos y todos los agentes que estamos operando, porque los retos sociales que tenemos por delante, ¿no? La cohesión social, que en el fondo también estaba hablando antes Carlos de ella, la importancia de la cohesión social y de trabajar por comunidades más inclusivas y más solidarias, es un reto que nos llama a todos y es una respuesta que tenemos que dar entre todos, con lo cual el acercamiento y la colaboración entre empresa y tercer sector es algo fundamental, por supuesto también contando siempre con la Administración Pública, que es la responsable última de las políticas sociales. Muchas gracias, Gemma Gallardo, directora general de Provivienda. Vamos a escuchar a Carmen para cerrar este espacio. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, creo que las empresas y la alianza entre empresas y entidades sociales es fundamental, aporta un valor a ambas partes que, pues lo que venimos diciendo toda la conversación, al final la empresa tiene unas habilidades, una experiencia, las entidades sociales tienen otras, la conexión entre ambas hace que generemos un impacto social en nuestras comunidades que es necesario para ese beneficio a futuro, para el crecimiento económico, para el crecimiento social. O sea, yo creo que es fundamental todas las alianzas, y creo que de aquí además, porque me he quedado con varias cosas y creo que podemos luego hablar en el café para seguir trabajando. El tema de las conversaciones que estábamos hablando antes, en mi caso, yo por ejemplo, en mi anterior vida de COE, yo trabajaba en acción social. O sea, entiendo perfectamente la conversación que podemos tener desde la acción social a la empresa. Entonces, muchas veces siempre digo, cuando me viene alguna fundación, alguna entidad, véndemelo así, para que nos lo puedan comprar, ¿sabes? Porque al final sí que es verdad que hay
barrera que se está cayendo. O sea, se está cayendo dentro de la empresa para escuchar, pero sí que es verdad que el trabajo que se está realizando en las empresas es importantísimo. Yo creo que las alianzas hay que impulsarlas mucho más. Fíjate que escuchándote, Carmen, me venían a la mente las Cs de las que estaba hablando Carlos antes, por conocimiento, por convicción. Al final tenemos que ir buscando la forma de vender esos proyectos a las grandes empresas, y en COE pues es fantástico escuchar que las puertas están abiertas para escuchar todos los proyectos que hagan. Daniel. Estaba pensando en esa manera de vender y creo que hace falta una traducción. Normalmente las empresas del tercer sector utilizan términos que los directivos que tienen que tomar las decisiones de inversión en proyectos no entienden o no quieren entender. A lo mejor en su ámbito privado lo entienden y son capaces de realizar inversiones particulares en multitud de ONGs, pero en el ámbito empresarial no. Por lo tanto, además de contar con ese punto de motivación, de emoción, de sensibilización que casi todas las entidades del tercer sector tienen a la hora de exponer sus proyectos, hace falta una tecnificación, que no profesionalización, Carmen, del impacto social. Cuando yo voy a mi empresa y le digo, en el ámbito medioambiental, quiero cambiar un equipo porque este equipo consume menos y en la factura de la luz, en vez de consumir 40 millones de euros, vamos a consumir 35. Y me vale 1 millón. Te lo compran me lo seguro. compran seguro. Claro. Con plan de negocio. Es un lenguaje que entienden. Por eso el ámbito medioambiental, que se basa básicamente en KPIs muy técnicos, muy estudiados, muy de ingeniería, tiene mucho más avanzado que el ámbito social a la hora de conseguir que grandes proyectos triunfen en las grandes empresas. Esa medición de impacto, que existe mucha literatura al respecto de la medición de impacto social, no está estandarizada, mientras que la medición de impacto medioambiental está completamente estandarizada por la Unión Europea primero, pero a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, yo incidiría muchísimo ahí. Tenemos que ser capaces, entre todos, de avanzar en esa estandarización y esa medición para poder contar a las empresas los proyectos de una manera entendible, y las empresas tendrán que hacer también el esfuerzo contrario. Coincido, Daniel. Siempre se ha dicho que lo que no se mide no existe, y en comunicación también es muy importante que lleguen los mensajes, con lo cual, Carmen, ¿esa tecnificación encaja en la parte que tienes en mente? Sí, no, sin duda. Yo creo que, bueno, ahí está la Unión Europea ya con la taxonomía social trabajando, o sea, que viene, y sin duda alguna. Pero nosotros desde el sector social también hay que esforzarse por cuantificar. A veces no es tanto que el número que das sea exacto, porque muchas veces en el mundo empresarial tampoco los números son exactos. Tiene que ver con la tendencia, tiene que ver con la distancia recorrida por una persona. Pero si tú le dices a alguien de una empresa, mira, este programa de mejora de empleabilidad va a evitar que estos chicos, estas chicas, entren en una trayectoria vital que va a vincularles al ingreso mínimo vital de por vida, y esto al valor presente se llama tanto, te aseguro que los números salen. Lo que pasa es que hay que atrevernos a equivocarnos también, porque a veces los números no son exactos, pero es que cualquier persona de una empresa sabe que los números no son exactos, que hay ajustes. O sea que sí, medir, fundamental. Pues muchísimas gracias, Carmen. Vamos a cerrar esta mesa redonda contigo, Carlos. Qué debate más interesante ahora justo sí, ha cuando... sido, ¿eh? Qué debate más interesante justo ahora cuando hay que cerrarla, ¿no? La Red Jóvenes Inclusión nace ligada a las universidades para medir impacto, ¿no? Creo que en el ámbito social tenemos ya, yo creo que lo mencionabas tú, tenemos unos niveles de medición de impacto ya razonables, ¿no? Es cierto que somos un sector tremendamente heterogéneo, ¿no? Como el mundo empresarial, tremendamente, y a veces homogenizamos de una manera un poco tal, ¿no? Pero bueno, no, para finalizar, yo creo que lo decía antes, no puedo ya concebir ningún programa de impacto si no es colaborativamente, con otras entidades del sector, con empresas. Las entidades que formamos parte de Jóvenes Inclusión trabajamos mucho en la inserción laboral, por lo tanto el elemento empresarial es clave, pero creo que esta parte colaborativa
con las empresas ya está clara, pero estamos iniciando, por ejemplo, ahora colaboraciones con el mundo cultural, precisamente por el tema de la estigmatización, ¿no? Y por lo tanto intentando llegar a la mayor cantidad de públicos posibles en las alianzas. Y luego, sobre todo, me quedo con la conversación. Es necesario, este tipo de foros es tan importante que nos encontremos y que podamos tomar un café ahora y debatir un poquito más sobre el sector. Tiene mediciones de impacto, ¿no?, que creo que, bueno, enhorabuena sobre todo a los compañeros de Columbanes, es el segundo foro al que asisto, enamorado y bueno, nada, qué fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carlos, Daniel, Gemma, Cármenes y a todos ustedes. Nos quedamos con todos los mensajes. Es cierto que hace falta tiempo para conversar, de hecho lo hemos demostrado en esta mesa, hemos tenido 40 minutos de conversación y ahora empezábamos a tocar realmente la parte más interesante, así que les invito a seguir conversando con este descanso de café que vamos a tener a continuación. Nos vemos en 30 minutos.